Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde, donde quiera que tú nos estés sintonizando en este momento. Bienvenido a un podcast con excelencia. Yo hubiera deseado de verdad que antes de iniciar este video hubiera habido un backstage para que usted escuche todo lo que estábamos tratando y todas las propuestas que vienen para hablar en este programa, específicamente con el pastor Almanzar que nos acompaña. Y no solamente estoy con el pastor Almanzar, sino también que estoy con Joan. Sean los dos bienvenidos. Yo me siento honrada de estar con ustedes dos. Alguien que pregunta, excelente, y alguien que responde, excelente. Amén. Para la gloria del Señor. Denle un aplauso a Dios por eso. Amén. Aleluya. Joan, saluda. Bueno, sean bendecidos. Yo no quiero saludar mucho porque este tema me tiene así como nervioso. Quiero saber qué fue lo que pasó según la explicación del pastor, pero voy a dejar que esa pregunta la hagas tú porque yo estoy aquí, yo soy la audiencia hoy y voy a hablar, pero voy a preguntar. Mira, lo que usted te está lavando la mano como Pilato. Como Pilato. No, lo que usted preguntaría, eso lo voy a preguntar. Voy a intentar que el Señor me ilumine lo que usted quiere saber. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias por pues su deferencia para conmigo. De verdad que me siento muy contento de estar con ustedes. Eso es recíproco, la honra que siento de estar aquí. Y agradecemos a Dios que nos permite un día más estar aquí en Excelencia. De verdad que es un gran privilegio poder llegar a tantas personas esperando que sean edificados. Amén. Amén. Este tema que traemos es justamente por un tema que ya habíamos tratado anteriormente acerca de cuántos espíritus existen, qué es realmente espíritu, que yo sé que mucha gente fue edificada. Y partiendo desde ese video, usándolo como referencia, como base, he escuchado predicadores que hablan del espíritu de tristeza y me llama la atención porque según lo que vimos, un espíritu tiene que ver cuando influencia a una persona, no necesariamente también con el carácter, aunque la tristeza es parte de una emoción o es una emoción manifestada, una emoción de tristeza. Entonces, ¿es la tristeza un espíritu o una emoción? Y de ser así, cuando Jesús en el libro de Marcos utiliza una metáfora diciendo que estaba triste hasta la muerte, que le pidió a los discípulos que oraran en el monte de Getsemaní, y él se fue un poco más adelante y oró al Padre. Él estaba 100% humano, Jesús vino 100% humano. ¿Estaba Jesús influenciado por un espíritu de tristeza? ¿O era una manifestación humana de 100% hombre como él se encontraba? Pero yo no quiero que usted me responda eso ahora. Yo quiero que hablemos primero de la semblanza de Jesús como ser humano. ¿Por qué Jesús tuvo que venir como ser humano a morir por la humanidad y no vino como una manifestación celestial diferente? Esa es una muy buena pregunta. En el caso de Jesús, a nivel cristiano, a nivel del pueblo de Dios, de muchas personas, ha sido mal entendido la misión y la función de Jesús en la tierra. Jesús no solamente viene con el propósito de salvación, que es el propósito central, de salvarnos de la muerte eterna, de la condenación, sino que también Jesús es una demostración de lo que es el hombre perfecto, porque Jesús era un hombre en la tierra. Y eso que se viene trayendo de aquellos concilios de los primeros siglos, de que Jesús era 100% Dios, 100% hombre, es una discusión que entra en ciertas profundidades, porque la misma Biblia dice, Dios hablando, que Él vendría a la tierra. Yo iré y yo lo salvaré, dice el Señor, y yo iré y lo enseñaré, y yo iré y estaré con ellos, será mi pueblo. O sea, en múltiples ocasiones Dios establece que Él iba a venir a la tierra antes de la venida de Jesús, y en Jesús lo que la Biblia dice es que Él era la imagen del Dios invisible. O sea, era Dios físico, mostrado al hombre, pero no simplemente en lo que tenía que ver con la materia, sino con sus actitudes, su comportamiento, su perfección, que lo llevaba a ser santo completamente y a no pecar. Entonces, Jesús como hombre es
el hombre perfecto que Dios dijo en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la imagen y la semejanza plena de Dios. Adán, aunque fue la primera creación que tiene dos lecturas, tanto del primer ser humano como del representante de toda la humanidad en él, porque esto tiene varias vertientes que hay que interpretarlo así. Porque cuando la Biblia habla de que en Adán todos pecamos, no está hablando simplemente de un Adán único, sino está hablando de una generación adánica. De ahí que usted ve gente hablando del sistema adánico. Esa generación adánica tiene que ver con hombres imperfectos, hombres proclives al pecado. Ahora, la generación de Jesucristo es otra. De ahí que entonces vemos en la Biblia que la Biblia habla de ser hechura suya en Cristo Jesús. O sea, una hechura de Cristo significa un varón perfecto, que es el propósito, dice, hasta que alcancemos la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. O sea, eso es lo que la Biblia, parafraseando, establece. Que Dios se propuso hacer al hombre no simplemente a la imagen y semejanza de Adán, sino a la imagen y semejanza de Jesús. Sí. Y cuando la gente se pregunta, ¿y con quién hablaba Dios cuando dijo, hagamos al hombre, en el Elohim, en el plural, que mucha gente lo quiere traer para hablar de la Trinidad y entender que estaba hablando con varias entidades? Está hablando de ese Jesús que existía antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús existía antes de que el mundo fuese. No estoy hablando del verbo en sí, de la palabra, sino de Jesús, el propósito, la creación perfecta, que es lo que la gente no entiende. O sea, cómo existía un hombre perfecto antes de que hubiese tierra. ¿Cómo existía un hombre perfecto antes de que el hombre pecara? ¿Cómo existía un hombre perfecto antes de hacer Adán? ¿Cómo existía un hombre perfecto en la eternidad de Dios y en sus propósitos eternos? Entonces, Jesús dice en la Biblia que fue molado antes de la fundación del mundo. O sea, que Jesús estaba ahí. Y es una discusión también a nivel de doctrina teológica de mucho tiempo, de si Jesús existía antes o no. Eso se ha discutido, pero está claro en la Biblia que sí. El mismo Jesús lo dice. Entonces, esa existencia de Jesús, de ese verbo que dice Juan capítulo 1, que estaba en el principio, que no es el principio del Génesis, pero la palabra Génesis es principio, Berechit, principio. Pero cuando hablamos del principio de Juan capítulo 1:1, estamos hablando de un principio de la eternidad de ese hombre creado antes de la fundación del mundo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra de Dios, que es el mismo Jesús, existía antes de que todo fuera creado y por ella fue que fue creada todas las cosas. Entonces, cuando vemos que todo fue creado por la palabra, estamos viendo a un Dios que se desprende y que su Hijo, que es Jesús, se convierte en creador de las partes físicas y materiales y espirituales que Dios crea, siendo parte esencial del mismo Dios, siendo el mismo Dios en una manifestación que muestra un carácter y una santidad y una perfección que viene aquí a la tierra y se materializa. Entonces, cuando hablamos de Jesús, tenemos que ver a Jesús más que simplemente como Dios, verlo también como el hombre que Dios hizo, más allá de la creación terrenal, para que el hombre adoptara esa imagen y esa semejanza. Entonces, ¿Jesús fue 100% hombre realmente? Claro, total. La Biblia lo dice. La Biblia dice que él padeció como hombre. La Biblia dice que él fue perfeccionado a través de la obediencia. La Biblia dice que fue y murió en la cruz del Calvario. El que murió no fue Dios. Entonces la gente no entiende esa parte. Porque es que la gente quiere limitar a Dios y ahí es donde está el problema. O sea, ¿cómo nosotros podemos ser multidimensionales, cuerpo, alma y espíritu? Y Dios no puede ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siendo el mismo. Entonces, si nosotros tenemos las 3 dimensiones integrales en un solo. Y somos un solo. Entonces la gente no entiende eso. Entonces la gente, cuando le hablan de que Jesús murió en la cruz, entonces dice, no, pues entonces él era hombre. No, lo que pasa es que Jesús estaba en representación de nosotros. Y lo que Jesús vino a hacer fue a mostrarle a nosotros qué es lo que Dios se propuso cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tomando esa referencia, cuando dice, hagamos al hombre, ¿de quiénes están hablando? ¿Quiénes hacen? Jesús, ¿quién? Es lo que decía. Cuando Dios dice eso, que es el plural de Dios, Dios es un ser compuesto. Ok. O sea, Dios no es un ser en esencia, porque yo no quiero hablar de la Trinidad, porque esto es conflictivo. Dios es un ser compuesto.
¿Y de qué está compuesto Dios? La Biblia dice que Dios en esencia es espíritu y que Dios es amor. Son las dos esencias principales de Dios. En el espíritu está el carácter poderoso de Dios y en el amor está el carácter santo de Dios. El carácter santo muestra el perdón, muestra la misericordia, muestra todo eso que nosotros vemos de parte de Dios como Padre. Pero en el espíritu está el Dios justo del juicio, el Dios poderoso que todo lo ve, que todo lo sabe, el Dios que tiene un carácter que puede decir, yo voy a destruir esa ciudad porque esa ciudad, el clamor ha llegado aquí al cielo de lo malo que ellos hacen. Entonces, hay unas manifestaciones diferentes dentro del mismo ser de Dios, que es un ser compuesto. Entonces, cuando yo digo que, por ejemplo, el Padre es una manifestación y el Hijo es otra manifestación, hay gente a veces que no acepta eso por la siguiente razón, porque la gente se le ha enseñado que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. En términos lógicos serían tres personas. Independientemente de que usted quiera decir, no, es un solo Dios y tres personas. Es que usted me está hablando de tres personalidades. Y la persona lo que hace es que presenta la característica de alguien que lo diferencian de otro. Exacto. Simple. Entonces, si yo soy una persona y mi hermano es una persona, somos semejantes, pero no somos iguales. En el caso de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, son el mismo. Wow. Lo que pasa es que son manifestaciones dentro del poder de Dios que puede manifestarse como Él quiera. Es como cuando vemos la Biblia que el pueblo de Israel utiliza el término Rafa en una temporada porque lo conoció como sanador al Señor. Exacto. Después como Shaddai, después como Jireh. O sea, según cómo se le presentaba. No es que hay un Dios Jireh, No. un Dios Rafa, un Dios Adonai. Es una un Dios Elohim. manifestación. Digo, wow, ¿cuántos dioses hay? No, son manifestaciones. Estamos entendiendo esto, wow. Pero hay mucha gente que dirán, pastor, pero o sea, todo el tiempo me enseñaron que ellos son tres. ¿Qué hago ahora? O sea, es difícil asumir esto después de una culturalización, de un pensamiento, de que todo el tiempo escuchaste, de que ellos los tres están ahí. Pero lo que usted está explicando nos da a entender que ellos accionan por un mismo objetivo, por una misma, o sea, que es la diferencia entre una persona y otra. Que usted y yo podamos tener, quizá un ejemplo, podamos ser igual físicamente, pero al ser dos personas diferentes en algo tengamos diferencia o oposición de manera natural. Pero entre Dios no hay Contradicción. No hay contradicción, no hay oposición. Y mira dónde entra eso de la unidad compuesta. Por ejemplo, la Biblia dice, los tres son uno. Eso dice la Biblia en Juan. Dice, los tres son uno. Son tres los que dan testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Entonces, cuando te dice que los tres son uno, te está estableciendo una matemática que la gente no la puede decir. La matemática de Dios. Wow, Una matemática demasiado poderosa. Wow. Porque si yo te dijera, y el uno son tres, cambia el concepto. Entonces ahí yo puedo entrar en un concepto trinitario si dice, y el uno es tres. Ahora, cuando me dice los tres son uno, y yo voy a la lógica e interpretar esta palabra, entonces me está diciendo, hay una unidad compuesta. ¿Y está compuesta de qué? De varias manifestaciones. Cuando Dios se manifiesta como Padre, Dios está determinando lo que Él es en santidad como creador, que Él da de lo que tiene para que otros seres puedan existir. Él da de su vida, Él da de su energía, Él da de su espíritu. Porque todos los seres que existen por el Espíritu de Dios, Sí. existen por el amor de Dios y todo eso. Entonces, cuando entendemos eso, entonces vamos a decir, bueno, pues Padre, pero Dios no solamente es Padre. Si yo me limito a decir que Dios simplemente es Padre, un Padre tiene limitaciones. Ahora, cuando yo me voy más allá de Padre, digo que es un ser todopoderoso, eso es más que un Padre. Wow, muy fuerte. Yo tengo una duda que se me quedó del principio cuando usted venía desarrollando acerca de la generación adánica y que Adán fue la representación. O sea, cuando usted dijo Adán fue una representación, ¿significa que no hubo un solo Adán? Bueno, en el asunto de Adán, es que Adán es un genérico. Por ejemplo, Jesús se menciona en Corintios como el segundo Adán. La Biblia lo dice, que Él es el segundo Adán. Pero este Adán vino del cielo. El otro fue creado de la tierra. Wow. Entonces, cuando tú tomas un molde de la tierra para crear, por ejemplo, lo que trabajan en asuntos de creaciones de figuras y cosas a nivel del hierro y otros materiales, con el barro, con la tierra, se hace lo que se llama un molde. Y en ese molde se deposita ese hierro fundido, lo que sea que se vaya a trabajar en esa artesanía, y se crea una imagen, se crea un cuerpo, un muñeco, lo que sea. Entonces, cuando tú hablas de Adán, automáticamente Adán hay que enfocarlo, yo lo enfoco como un prototipo. Y eso es una discusión también,
porque es una tesis que yo he levantado, de que Adán era un prototipo del hombre que Dios creó en la eternidad y que para que el hombre sea creado perfecto no se podía crear en un instante, sino que tenía que crearse en un proceso de un tiempo no determinado por el hombre, sino por Dios, que para el hombre entenderlo tiene que entrar en esa dimensión. Sí. Entonces eso es complicado. Eso es complicado para mucha gente entenderlo porque necesita muchas explicaciones. Sí, sí. ¿Por qué yo digo esto? Porque Adán pecó. Nadie me puede decir a mí que Adán no pecó. Pecó Eva y incurrió en transgresión y Adán también pecó. Ambos. Entonces, el pecado es una imperfección, es un error, es una deformación. Adán dejó de ser aquello que fue hecho, Adán dejó de hacer las cosas correctas y toda su descendencia por igual, por la imperfección. ¿Cómo se transmite de él a la descendencia? Eso está establecido en la Biblia. ¿Cómo viene ese linaje? Entonces, cuando viene ese linaje de pecado y ese linaje de apartarse de Dios, tiene que haber una corrección. Ahora, Dios no sabía que Adán iba a pecar. Dios no sabía que todos esos seres humanos iban a estar de espalda a él todo el Antiguo Testamento. Claro que sí. El decir que Dios no lo sabía o que Dios no tenía la corrección para eso, entonces decir que Dios no es Dios. Entonces, ahí es donde entra Jesús en la eternidad. Sí. O sea, la corrección estaba antes. O sea, que no fue un error el que Adán pecara. Ni fue un error que Adán tuviera la capacidad de pecar y de desobedecer. Lo que fue una parte importante de la perfección que el mismo Satanás no sabía. Satanás participó en el proceso de perfección del hombre y él todavía hoy no lo sabe. Wow. Dios mío. Porque la codificación de Dios para hacer las cosas solamente se decodifica con el Espíritu Santo. Entonces, el prototipo es un molde, para ir al término que utilizaba al principio de Adán. Ajá. El molde es donde se deposita la figura de lo que tú vas a hacer, el contenido, la esencia. Entonces, en Jesús es que está la terminación del hombre perfecto. Por eso es el segundo Adán. El hombre perfecto está en Jesús, que es el hombre que Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Es que a nadie le puede caber en la mente que si Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios va a ser un hombre imperfecto. Dios es el hombre perfecto. Ay, lo que Dios no lo hizo fue en el tiempo del hombre. Wow. Y ahí es donde entra la contradicción con mucha gente. Que la gente cree que Adán fue hecho en un tiempo X determinado. Y mucha gente que cree también que toda la creación del Génesis fue hecha en 6 días, humanos. Sí. Y no entiende el tiempo de Dios. No entiende ese kairos, no entiende esa dimensión. Porque es que Dios es atemporal. Y nosotros existimos en una dimensión de una ralentización de la eternidad para nosotros poder ver cómo Dios nos creó, siendo creado nosotros en el momento que Dios nos está haciendo y estamos viendo cómo Dios lo hace. Wow. Eso que usted dice, por eso es que la Biblia dice que el que empezó la obra en nosotros lo va a terminar. Exactamente. Por eso es que la Biblia establece que nosotros somos una obra en construcción y la gente no entiende eso. O sea, cuando la Biblia habla que Dios da dones para edificación es porque se está construyendo. Edificar es construir. Entonces, todos los seres humanos estamos en un proceso de construcción. Y como Dios es eterno, no está sufriendo lo que nosotros quizás nuestra conciencia finita, corta, sujeta a un tiempo, a una corta dimensión, como usted dijo ahorita. No, Dios no le pasa lo mismo. Para Dios las cosas pasan así, como Él puede, o sea, Él gobierna el tiempo. Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Él gobierna el tiempo. Creo que hay un ejemplo bíblico que se utiliza, que para Dios... un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Entonces viene el hombre, crece, nace, se muere. Ese hombre vivió 70, 80 años y la gente dijo, fulano. Pero el tiempo va transcurriendo. Dios ha visto todas las generaciones. Lo que pasa es que nosotros hacemos las cosas cronológicamente. Entonces, y crono es un dios griego de las edades. Exacto. Y de ahí viene el cronómetro que nosotros utilizamos. En Dios no existe cronos. Eso viene de una mitología griega. Que el papá de Zeus y de esa gente. Si no me equivoco, ¿verdad? Del padre de la deidad de los griegos. El asunto es que nuestra mentalidad acostumbrada al reloj piensa como que Dios también está operando según esa adaptación psicológica que tenemos. Y nosotros somos una obra en proceso que no es que Dios ha tardado en hacer. Lo que pasa es que nosotros obviamos la información bíblica. Sí, la información bíblica no dice que nosotros estamos viviendo un cronómetro. La información bíblica dice que nosotros estamos transitando en un viaje. En un viaje. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Santo Padre, Dios mío. Gloria a Entonces, Dios es eterno. Nosotros, en nuestra parte física, tenemos una fecha de caducidad donde este cuerpo se termina. Pero aún este cuerpo se termina, queda el alma. Pero que la destrucción del cuerpo es parte de la transformación de la creación perfecta. Wow. Porque es que el hombre es tridimensional y por lo tanto el hombre no fue creado simplemente en carne. Entonces, el hombre es carne,
es espíritu, bíblicamente, y es alma. ¿Qué sucede aquí? La carne, la Biblia dice que regresa al polvo de donde fue tomada. Sí. Eso dice la Biblia. Usted lo puede buscar. Eclesiastés y otros textos hablan de eso. Entonces, el espíritu, Al la Señor. misma Biblia dice que regresa a Dios que lo dio. Ujú, Por eso, cuando tú vives en el espíritu aquí en la tierra, es temporal. ujú. La gente no entiende eso. La vida en el espíritu es temporal porque es el proceso de sanación y de perfección del alma. Porque la que vive en la eternidad no es ni la carne ni el espíritu. Así es. Wow. La gente no entiende eso, por eso no se enseña. Lo que vive en la eternidad es un alma, que no es lo mismo. Ujú. Porque el alma tiene una condición intrínseca que Dios depositó de vida, donde nosotros tenemos características que nos hacen personas. Ese es el punto al que quería llegar. Ahora nos vamos a entender más profundo. La Y no gente- hemos salido de Jesús, porque Jesús es la perfección de esa Es de creación, esa creación. y es la esencia de eso que estamos Pero el hablando. problema es que la gente está relacionando el tiempo de vida del cuerpo con el tiempo de vida del alma. Sí. Y por eso no asocia cómo es que Dios me va a llevar a la perfección. Si yo me voy a morir, pero se le está olvidando que es el cuerpo que se va a morir, no es el alma. O sea Y es que que- Dios tiene tiempo, el alma, Dios le da tiempo a Pero es trabajar que el el alma. cuerpo no se perfecciona. No. Porque ya el cuerpo está destinado como prototipo Exacto. a ser destruido para que el hombre original y perfecto pueda fluir. Cuando tú rompes el molde, que yo en el mismo punto del prototipo y de Sí. Adán, tú rompes el molde, lo que tú sacas es el producto terminado. Y entonces ahí la gente va a entender. Tiene que romper el molde. Ahí la gente va a entender lo que yo quería expresar. Ah, es que cuando este cuerpo se acaba, es que empieza la obra. Esto es un cacarón. ¿Qué decía Pablo? Dios mío. ¿Quién Padre. me librará de este cuerpo de muerte? Pablo entendía que el cuerpo estaba destinado para la muerte. Sí, y eso sí. es lo que la Biblia dice. Ujú. Pero la Biblia habla de 2 muertes. Hay gente que cree que hay 3 muertes. Ay, Tú escuchas gente decir, este está muerto espiritualmente. Eso no existe. no existe la muerte espiritual. Eso no existe. Ay, Dios, Wow. hay que hacer un tema. Apunta No, ahí. no, pero yo te lo puedo explicar Dios rápido mío. porque eso no es bíblico. Wow. La Biblia habla de que el cuerpo cuando muere va al polvo. Está destinado a que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y si el espíritu regresa a Dios, ¿cómo tú puedes tener muerte espiritual? Y mientras tú estés vivo, no puedes tener muerte espiritual porque una persona sin espíritu está muerto. Dios mío. Ay, 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 ay. Simple. Y digo muerto literal, o sea, enterrado y ya. Claro, porque es No el existe. soplo de vida. Porque el Exacto. hombre en la tierra tiene espíritu de vida y con Cristo tiene espíritu de vida con el Espíritu Santo en el alma, que se amalgama al alma. Porque el alma es la que genera el control del ser completo. Y ahí tiene que ir el Espíritu Santo. Entonces, el espíritu de vida es lo que nosotros respiramos, que es el soplo. Espíritu es un soplo. Sí. Y está el neuma, que es el que viene con el Espíritu Santo, Ujú. que nos da capacidad. Entonces, Exacto. la gente tiene que entender ese tipo de cosas. Y dice, no, porque Adán estaba muerto espiritualmente, hermano. Adán no estaba muerto Si espiritualmente. Dios le acaba de soplar la nariz, de Adán la no boca estaba de Dios muerto. a la nariz de Adán. ¿Cómo? El asunto es que Adán, usted lo está viendo enfocado en un cuadro bidimensional, Explique. en una fotografía. Ay, ay, ay. Muy fuerte. Simple. Viendo a Adán desde una Y foto. la vida y la creación del hombre no es una fotografía, es un video. Es un conjunto de fotografías añadidas. Y la eternidad no es ni siquiera un video. Ay, Es un 5D, 6D, 7D. Porque 3D tú entras a la pantalla. O sea, es multidimensional la vida eterna. Hay una libertad de moverse en todas las esferas del tiempo y el espacio. Entonces, eso es difícil de entender. El hombre es carne, es espíritu y es alma. Cuerpo, alma y espíritu. El alma es la que se transforma en el ser celestial, que la Biblia dice que tendremos la imagen del celestial. Dios es un ser celestial. Ujú. Por eso el hombre no está terminado, porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero eso se completa en la parte celestial. Por eso es que el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, verso 2, dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Wow. Cuando Él se manifieste, nosotros lo manifestaremos porque lo veremos como Él es y veremos cómo fuimos creados, dice el apóstol Pablo. ¿Significa entonces que Jesús como humano tenía alma? Jesús como hombre podía tener esa característica almática en el sentido de que sus decisiones mostraban eso. Ahora, el asunto es que decir que Jesús tenía alma, entonces decir, pero entonces Jesús podía perder la vida o no. El asunto es que lo que Jesús hace es entregar el espíritu. Cuando Jesús está en la cruz, Jesús no entrega alma. ¿Qué dice Jesús? En tu mano entrego el espíritu. El ser celestial seguía vivo.
porque es eterno. No había forma de matarlo. Dios mío. Entonces la carne muere. ¿Y qué dice la Biblia? En Pedro, creo que capítulo 3, verso 19 de Primera de Pedro. ¿Qué dice? Que Jesús bajó en el espíritu y le predicó a espíritus encarcelados al infierno. Entonces, ¿en qué espíritu bajó Jesús? Porque ya él entregó el espíritu para él poder hacer que el cuerpo pierda la vida. Dios mío. Él entregó y volvió y tomó. ¿Pero con qué tomó de nuevo? Muy fuerte. Él dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, pero Ya. ¿con qué yo la tomo? ¿Con qué? ¿Entiendes? Es la parte que nosotros podíamos quizás decir es la parte almática. Ujú. Porque Jesús es un ser celestial. Sí. Ahora, las almas no son eternas en el sentido humano. Ay, Las almas no son eternas. esto está demasiado fuerte. Si las almas fueran eternas, entonces Ezequiel no diría, todas las almas son mías, pero el alma que peque, esa morirá. O sea, hay... Esto está muy fuerte aquí. Pregunta. Vamos a ayudar con una pregunta. La muerte física es una, pero la gente entiende, nos quedamos en el alma sufriendo eternamente en el infierno. Eso es lo que se ha vendido y se ha predicado. Cuando la gente entra al metro, al tren, el diablo te va a llevar y por la eternidad se tira tu alma en perdición. Mira, la Biblia habla, en el caso, por ejemplo, de datos sobre Satanás, que nosotros asumimos como que Satanás en Ezequiel, que para siempre dejará de ser. Y Ay, para Dios. siempre dejará de ser. En Apocalipsis dice, el tiempo no será más. Y la Biblia dice, y serán echados en el lago de fuego para ser destruidos. Porque el infierno no es simplemente un lugar intermedio, es una cárcel de oscuridad, una prisión de tormento. En la cárcel lo que se hace sufrir es un tormento, es un impedimento de libertad. Entonces, el infierno la gente lo ha malinterpretado. Porque el destino final es la destrucción total, según lo que la Biblia establece. Eso es lo que la Biblia dice. Usted lee Apocalipsis, usted lee el tiempo del fin, y lo que habla es de que el mal ya no será más, será erradicado. Si Satanás o cualquier espíritu están viviendo, aunque sea atormentado por la eternidad, entonces el mal no fue erradicado. El mal es erradicado, el pecado es erradicado, la maldad, cuando deja de existir. Es cierto. Yo tengo entonces, partiendo de lo que usted dijo anteriormente acerca de Jesús con respecto a la pregunta del alma, ahí entró en la pregunta que él le dio introducción a este video. Si entonces, Hay la posibilidad exacto, de que Jesús tenga un alma. exactamente. Y no tan solo Jesús, lo vamos a llevar a Adán también. Pero espérate, para poder desarrollar la Sí. pregunta. ¿Dónde Jesús manifestó entonces la emoción de la tristeza? Entonces significa entonces que la tristeza tal vez no sea una manifestación de el alma, de las emociones, sino realmente una manifestación del espíritu del hombre. Mira, ahí hay una diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión, por ejemplo. Ok. Porque si entramos a la depresión ya sí hay un problema. Pero la tristeza es una condición del amor y de cualquier ser que tenga cierto grado de compasión por los Empatía. demás. De compasión y de empatía, misericordia. Ujú. Entonces, Dios es un ser compasivo, Jesús lo era. Entonces, cuando Jesús se entristece por los amigos, por el pueblo, por los judíos, se está entristeciendo porque está viendo lo que le está pasando a ellos. No porque él en sí está triste, porque él tiene un vacío, tiene un deseo, una ansiedad, que es muy diferente. Hay personas que entran en tristeza porque una persona lo dejó. Esa tristeza es de él propia. Pero cuando tú entras en tristeza porque a fulano lo dejó su pareja, no es tuya, es de él la situación. Pero Sí. tú como que tu compasión te lleva a tener esa empatía con esa situación de esa persona. Ujú. Entonces, no es un asunto emocional. Es un asunto del carácter de Dios amoroso. O sea, Que en sí el viene amor del se espíritu. manifiesta eso. O sea, que sí podemos decir que viene del espíritu del hombre, del espíritu de vida depositado en el hombre. Sí, es una manifestación de vida. La tristeza es una manifestación de la vida, igual que el dolor. O Sí. sea, que cuando hay predicadores que dicen que reprenden espíritu de O tristeza demonio de tristeza. o demonio de tristeza, ¿está avalado realmente bíblicamente? No, es que yo no puede haber demonio de tristeza, porque cualquier cristiano puede estar triste. Pero Jesús es un ejemplo. Pero del Jesús en el Cristo. mismo marco Exactamente. dijo que él se sentía triste hasta la muerte. Exacto. O sea, Entonces, que Jesús no estaba endemoniado. Y me disculpa el no, término. imposible. Entonces, un Qué un cristiano, por ejemplo, puede estar triste. Yo puedo estar triste. Por ejemplo, hace un tiempo se le murió un familiar a una persona cercana a mí. Eso me entristeció.
por ellos, porque Claro. sé que tienen una falta y es un dolor, la Entonces- ausencia de un ser querido. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre entre la tristeza y la depresión? ¿Diferencia? La diferencia es que la depresión viene por ansiedades, de un vacío que se crea por alguna situación personal y emocional en el ser. Pero eso puede tener una influencia de espíritu que no son de Dios. Que entonces, ¿dónde viene la persona que entra en adicción, que entra en una serie de situaciones por el vacío que tiene, que necesita llenarlo? Y cuando ya no tiene cómo llenar ese vacío, entonces entra en una depresión, porque es una cosa que va encadenada a otra. Claro. Entonces, cuando tú entras en depresión, tú estás entrando en un nivel de que tú ni siquiera quieres vivir. Y eso no es un sentimiento. Wow. Eso es una condición espiritual. O sea, que pudiéramos decir que es una influencia de un espíritu inmundo. Claro que sí. ¿Y por qué? Mire, algo que yo veo que está pasando en el evangelio es que se quiere naturalizar lo espiritual y lo espiritual se quiere naturalizar. Me explico. Recordemos a Pablo cuando habla del hombre carnal, el hombre natural y el hombre espiritual, refiriéndose a que hay personas que viven conforme a las concupiscencias de las cuales son atraídos para pecar y reinciden en el pecado. Ujú. Tenemos personas que buscan lo espiritual, las cosas de Dios, ejercitarse en la fe, en la palabra de Dios. Pero también tenemos personas que no están ni aquí ni allá, que simplemente andan como, yo hago buena obra y ya yo estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? En la iglesia yo he visto que hay muchos coach espirituales o coach emocionales, a tal punto que se ha vendido, he visto muchos cortes en TikTok, donde dicen que la depresión no es un espíritu. Y entonces yo me pregunto, si no es un espíritu, ¿por qué hay que llegar al punto de medicar? Porque hay un punto donde ya la persona no se gobierna, sino que lo gobierna ese sentimiento de depresión, para no decir el espíritu, ¿verdad? Usándolo a ellos como Claro. referencia. Entonces, tenemos personas queriendo liberar emocionalmente a personas con depresión a través de palabras bonitas dentro de la iglesia, en lugar entonces de si es un espíritu inmundo, aplicar liberación espiritual a esa persona. Y que para la depresión, eso... Nosotros tenemos características sensoriales, lo que nosotros llamamos sentido. Nosotros percibimos cosas por la vista, por el olfato, por el gusto, por el oído, por el tacto, el cuerpo. Y la Biblia habla de eso, que tengamos cuidado con lo que vemos porque se nos añade, que tengamos cuidado con lo que decimos. Entonces, hay una serie de factores que influyen en qué está entrando a mi vida, que puede llevarme a la depresión por influencia. Entonces, hay una influencia espiritual que me puede llevar a depresión. ¿Qué yo estoy consumiendo? ¿Qué es lo que yo estoy anhelando? ¿Cuáles son mis ansiedades? ¿Por qué la Biblia dice que pongamos nuestras ansiedades en Dios, que Él tiene cuidado de nosotros? Wow. Porque la gente cuando crea ansiedades se crea necesidades que no tiene. Y cuando no puede cubrir esa necesidad, el que no es delincuente termina en depresión. Porque el delincuente sale a buscarlo como quiera. El que no es, entonces lo que hace es que entre en una depresión porque no puede tener ciertas cosas. Hay gente que se encierran en su casa, hay gente que no salen de su habitación, pero porque tienen un deseo de algo que no pueden obtener, simplemente y ya eso lo deprime. Es que yo quiero tal cosa y no puedo obtenerlo. Entonces, ese vacío existencial no es algo simplemente emocional. Es que ya hay una influencia que ha entrado por mis diferentes sentidos, por mis diferentes capacidades. Sí. Y entonces juega un papel tanto lo físico como lo espiritual. Porque nosotros estamos amalgamados, espiritual, mi cuerpo. O sea, estamos en un solo ser. Es una composición. Entonces, esa composición de ese solo ser va a tener influencia en diferentes dimensiones que van a causar diferentes reacciones. Pueden ser espirituales como pueden ser humanas. Ahora, las obras de la carne están definidas. En las obras del espíritu tú no vas a ver depresión, porque hay gozo, hay Sí. paz, hay templanza, hay cordura. En las obras de la carne hay otras cosas. Ahora, ¿qué opera en la carne? En la carne opera un amalgamiento con las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo entran a mí esas cosas espirituales que no son de Dios? Hay personas que van a las iglesias, que se congregan y son influenciados por la moda, por las ofertas del mundo y muchas veces por el sistema del mundo. Y van a la iglesia y cumplen con su hora de Asignación, culto, sí. cumplen con sus ofrendas y su vida está enfocada en otras cosas. Sí. Tienen otras cosas en primer lugar y cuando esas cosas les faltan o esas cosas no las pueden conseguir, entran en depresión. ¿Qué hacen esos coaches que tú mencionas? Que a nivel empresarial se ha utilizado durante mucho tiempo el Sí. coaching. Y al asunto la gente lo ve ahora y se maravilla de la superación personal. Por eso es muy viejo el Sí. sistema de superación personal y todo eso, de donde vienen los multiniveles y esas empresas de
de multicrecimiento. Sí. Entonces, o de crecimiento rápido. Pero ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que a la persona no se le está enseñando la Biblia, ahora no se está enseñando las cosas espirituales. En ese caso, lo que se le está enseñando es una superación humana y personal intelectual. Y eso no tiene nada que ver con el desarrollo y el crecimiento del ser. Usando eso como referencia, En el sentido general. me lleva a pensar en las corrientes filosóficas del humanismo, donde se centra en el hombre. Ya pasamos del teocentrismo a antropocentrismo, donde yo empiezo a ver al ser humano y yo veo que eso se está promoviendo mucho en la iglesia. Claro. El enfocarme en yo, en mi persona, en tus emociones deben ser cuidadas, hay que tratarte con cuidado al hermanito y demás. Pero también me lleva a hacerme la pregunta, ¿qué belleza encontró Dios en el molde de barro que hizo para hacerse humano? Para venir no como una entidad celestial X, sino venir como ser humano. ¿Por qué usted cree? Yo creo que ya eso es una consideración personal, que fue necesario que Jesús viniera como ser humano a morir por la humanidad, cuando realmente en su soberanía pudo haber llegado de otra manera. Sí, Dios pudo habernos creado como uno diría, de un chasquido. Lo que pasa es que Dios no está corrigiendo simplemente el pecado en la tierra. De mi punto de vista, esto es algo mío. Para mí Dios está corrigiendo algo que está más allá de nosotros. Lo que pasó con Satanás, la gente se pregunta si por qué Dios no hizo tal o cual cosa. Y yo considero que sí Dios lo hizo. Que ya Dios tenía antes de Satanás la cura de esa situación. La corrección de la situación. No estoy hablando de aquí la tierra, sino de lo que sucedió en el reino. Cuando Satanás y los demás ángeles, según lo que relata la Biblia, pues fueron arrojados por su desobediencia, su rebeldía. Entonces, Dios tiene un orden perfecto en la creación celestial. Y ese orden perfecto no se completa con Satanás y aquellos ángeles, sino con los que van a estar en esos lugares. Okay. Porque la Biblia dice que nosotros seremos seres celestiales y Jesús habla de lugares que van a ser preparados en las moradas que ellas hay para que nosotros habitemos. Está hablando de dimensiones celestiales, espirituales, donde nosotros vamos a existir para siempre en la eternidad, más allá de lo que nosotros conocemos como el plano terrenal. Sí. Entonces, ese propósito de Dios estaba antes de que Satanás fuera Satanás, desde mi punto de vista, porque yo conozco a un Dios que es omnisciente. Que lo sabe todo. Exacto. Entonces, ese Dios que yo conozco me da a entender a mí que no es lo mismo, para caer en la pregunta, crear un ser perfecto, acabado de hermosura, como lo era ese querubín. Dice que era perfecto hasta que se halló pecado en él. Que creara un ser que peque y luego sea perfeccionado. Es diferente. Dios mío. Es como invertir la cosa. Wow. Santo o sea, Padre. El tú tener un ser perfecto que te puede llegar a pecar no es lo mismo que uno que pecó que pueda llegar a ser perfecto. Wow. Entonces, la perfección que Dios está creando en el ser humano que hizo a su imagen y semejanza es para que nunca falle en la salvación eterna. ¿Por qué nunca va a fallar? Porque va a tener de Dios para no fallar, que era lo que Satanás no tenía. Satanás era una creación de Dios, pero no tenía la esencia de la imagen y la semejanza. Entonces, la esencia de la imagen y semejanza es la que nos va a llevar a nosotros a ser como Jesús. Jesús sí tenía eso. Y entonces vemos que Jesús era perfecto. Entonces, el entender eso es entender lo que yo venía diciendo de la creación del hombre, que es en 3 fases. Sí. Cuerpo, espíritu y alma. Sí. La última fase, que es la manifestación celestial, es para vivir en la eternidad. Esa que la gente llama, es un almático, es porque la gente no entiende algunas cosas. Porque el hombre almático va a vivir en la eternidad. Hay un hombre almático, que es el cuerpo celestial. ¿Y por qué entonces se está promoviendo tanto en la iglesia la supresión de la manifestación del alma a nivel emocional? Porque hay muchas malas interpretaciones y entendimientos, porque tú no puedes suprimir una parte esencial del ser. El alma es la parte primordial del ser, porque es el alma la que se salva, no es la carne ni el espíritu. Entonces, la parte más importante de toda nuestra composición como ser es el alma. Sí. Porque el cuerpo es un templo, dice la Biblia, del espíritu. O sea, es un molde donde posee el ingrediente que crea al hombre, que es el espíritu de Dios. Pastor, ¿alguna vez usted ha interpretado o ha investigado sobre cómo los judíos ven lo que le llaman los niveles del alma? Neshama, estas cosas. Yo no profundizo mucho en el misticismo judío, ni en la cabra, ni eso. Yo simplemente veo algunos maestros que enseñan cosas. Ellos tienen algunas cosas que son reales bíblicamente,
cuando ellos hablan de ciertos niveles de conciencia y esas cosas, eso existe bíblicamente, pero no con esa interpretación. Porque está el hombre espiritual y está el hombre carnal, el hombre natural. El alma no puede estar dividida, seccionada. No, porque lo que el Espíritu Santo hace es que le trae la capacidad al alma de tener la condición de operar en las dimensiones espirituales, que no la tiene un hombre que no tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso le llaman ese nivel elevado de inteligencia o nivel elevado de conciencia, porque ya yo entiendo que yo no soy simplemente un ser carnal. Yo entiendo que soy un ser que fui creado en otra dimensión mucho más elevada. Entonces, yo empiezo a entrar a unas capacidades que no opta una persona que no entiende ese tipo de cosas. Usando como referencia la frase que acaba de decir Joan sobre que el alma no se fragmenta, podemos decir entonces que la salvación no se llega a perder, tomando en cuenta que la salvación es una condición del alma. Mira, no es que la salvación no se llega a perder. Lo que pasa es que está establecida las cosas. La Biblia habla de predestinación. Hay muchos cristianos que no aceptan la predestinación. Y son cristianos, pero es bíblica. Tú vas a la Biblia y cuando decimos que es bíblica es porque tú puedes hacer un exégesis, tú puedes hacer un trabajo hermenéutico de interpretación y te vas a dar cuenta que habla en múltiples lugares de predestinación. Por ejemplo, somos hechura suya creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. ¿Y qué es eso? Ay, ay, ay. ¿Cómo tú vas a preparar las obras en las que yo voy a andar? Entonces eso significa que predestinaste eso. Entonces, tú te encuentras, por ejemplo, a un Dios diciéndole a un Jeremías, antes que estuviese en el vientre de tu madre, ya yo te conocía y te di por profeta. Eso es predestinación. O sea, si yo antes de que tú nazcas ya te di como profeta, es porque te estoy predestinando. Entonces, a lo que antes predestinó también lo conoció para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. O sea, la Biblia habla de predestinación. Ahora, en cuanto a la salvación, entra la discusión entre lo que la gente conoce como libre albedrío y la soberanía de Dios. Porque hay muchas malas enseñanzas e instrucciones añejas que se han asociado como teológicas o como correctas cuando no tienen asidero bíblico. No se sustentan bíblicamente. ¿Por qué digo esto? Porque si la persona que hace pecado es esclavo del pecado, no puede ser libre. Un esclavo es lo contrario a un libre. Un esclavo hace lo que otro quiere que haga, no cobra por su trabajo, es maltratado y es vendido y el otro hace lo que quiera con él. Y eso es lo que son los que están bajo la esclavitud del pecado, según la Biblia. Ahora, cuando nosotros somos libres por el Espíritu de Dios para ser salvos, entramos entonces no a un libre albedrío, no hacer lo que nosotros queramos, porque eso sería entonces decir que Dios no es soberano. Hacer la voluntad de Dios, eso significa que lo que Dios predestinó para mí, yo tengo que hacerlo. Exacto. Dios me llamó, pero eso es también la predestinación de Dios, para que yo fuese maestro, pastor, lo que sea, profeta. Entonces, eso no lo decidí yo, porque eso es lo del Espíritu. Por eso es que la gente no puede decidir el don que tiene. Hay gente que quiere ser lo que otro es y se maravillan. Ay, yo quiero ser como ese maestro, pero es que usted no es maestro. Yo quiero ser como ese profeta. Es que usted Dios no lo llamó como profeta. Ya Dios le predestinó a usted lo que usted iba a hacer. Y el Espíritu Santo da conforme a su soberanía, como Él quiere, dice la Biblia. Entonces, hay personas que fueron predestinadas para ser usados por Satanás. Como, dígase, por poner ejemplo, claro, porque para ser un delincuente, para ser un drogadicto, para ser un asesino. Hay gente que fue predestinada para eso. ¿Qué gancho? Ellos hay una decisión que Dios dio. Eso lo dio Dios en su soberanía. Es como, voy a poner un ejemplo quizás que poco distante, pero que tal vez algunos lo conozcan. Los que han visto la película de Matrix, por ejemplo, de 1999, donde Morfeo le pone 2 pastillas a Neo, una azul y una roja, para que él decida cuál de las dos quiere. ¿Quiere la realidad o quiere seguir viviendo en el engaño, en la ilusión, en la mentira? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros tomamos una decisión. Es la única decisión de libertad, que no es libre albedrío, porque eso es un pleonasmo olímpico. La palabra albedrío es libre y la palabra libre es libre. Entonces, cuando libre albedrío, libre, eso no tiene sentido. Es un pleonasmo. Libre significa que Dios nos dio a nosotros, de Él, porque somos su imagen y semejanza, la libertad de escoger ser de Dios o no ser de Dios. Estoy hablando de la creación del hombre en contraste con la creación de esos seres que cayeron. A esos seres no se les dio opción. A esos seres se crearon y punto. Después de la transgresión, ellos no eligieron ser querubines ni ángeles. Ahora nosotros sí elegimos ser hijos de Dios o no serlo.
cuando escogemos la vida. Puesto delante de ti la vida y la muerte, dice el Señor, el bien y el mal. Escoge la vida para que viva. No dice qué escoger. Lo mismo que pasó en el huerto. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El hombre, ¿cuál decidió coger? El de pecado. ¿Qué hace Dios? Que nos redime, paga el precio de esa esclavitud, nos libra, pero ahora siendo libre tenemos la decisión, siendo libre, de aceptar o no. Entonces, esa decisión, que es una sola, no va en contraposición con la soberanía de Dios, porque es una decisión, una, no hay más. El hombre no tiene más decisión en su vida, o vive o muere, y punto. Simple. O sea, que tú decides, es como que Dios te predestinó, pero tú escoges bajo qué diseño vivir. Si bajo la predestinación del mal o la del bien. Si yo escojo la vida, yo estoy escogiendo lo que Dios diseñó para mi vida. Exacto. Si yo no escojo la vida, yo estoy escogiendo lo que el diablo no diseñó, sino que destruyó el diseño de Dios para que yo sea destruido. Sin nada que agregar. Entonces yo tengo la opción de ser lo que Dios quiere que yo sea, o de ser lo que Satanás fue y no ir allá para luego ser lo que Satanás fue. O sea, es algo de perfección en la creación. Lo que usted decía ahorita. La salvación es parte de la creación. Lo que usted decía ahorita. Hubo un ser creado, perfecto, que luego se daña. Y nosotros somos seres imperfectos creados para perfección. Exacto. Entonces podemos decir, a grosso modo. Ese es mi enfoque. Podemos decir que, bueno, la aclaración. Porque la gente suele hacer doctrina de lo que decimos, aunque esto yo creo que es parte doctrinal, porque estamos hablando verdades bíblicas. Y estamos enseñando a la luz de la palabra en contraposición a las dogmas que usted dijo, enseñanzas añejas que se suelen tomar como una fuente teológica. Así es. Entonces, estoy citándolo. Sí, eso fue lo que dije. Eso es lo que dije, porque de muchos concilios de los primeros siglos se han traído doctrinas, que lo tienen como doctrina, pero que no son doctrinas, son dogmas de hombre. Que es diferente. Sí. Y la dogmatización en la iglesia es muy común. Hay dogmas que no son malos, que yo no lo refuto ni tengo problema con eso, pero hay enseñanzas dentro de los dogmas que no se corresponden con lo bíblico y la revelación de ciencia espiritual que Dios da. Hay una revelación de ciencia en la palabra que la gente no la interpreta, que son para esa profundidad de, por ejemplo, como yo decía, como 3 son 1. Para yo entrar en la matemática de Dios no puedo entrar simplemente con la Biblia. Tengo que ver los patrones bíblicos que hablan numerológicamente, pero también ver la revelación bíblica que habla de esos puntos doctrinales y concatenar eso porque son misterios. Los misterios no tienen la misma revelación que un texto literario. Sí. Y la gente no entiende eso. Y la gente solamente... el análisis textual se divide en inferencial y literal. Y también el crítico. Mayormente nosotros en la parte doctrinal, en nuestras iglesias, nos quedamos solo en la interpretación literal del texto. Y también en la inferencia. Pero no entramos en la crítica porque no buscamos la revelación de Dios. Porque la autocrítica viene con el don del Espíritu Santo. Exactamente. El que tiene dones del Espíritu Santo llega a ser autocrítico y es el que entra en diferencia. Es donde tú ves, por ejemplo, a un Martín Lutero entrando en diferencia con el papado por condiciones que veía en la bula papal que no estaban conforme a la Biblia, porque tenía una parte crítica. Era maestro, era sacerdote de ese entonces, pero no estaba de acuerdo con cosas que se hacían ahí. Entonces, cada vez que una persona levanta ciertas enseñanzas que van en contra de dogma, lo que lo tildan, la gran mayoría de los que dirigen ciertas instituciones de rebelde, no estudian lo que dicen, no lo toman en cuenta, ni van a la Biblia, ni van a las fuentes. Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de que Dios es un ser compuesto, eso trae muchísimas discusiones. Hay gente que dice, no, pues él es unicitario. No es que sea unicitario, es que la Biblia tiene un esquema muy claro de cómo Dios es y qué es Dios. Y si la Biblia dice que Dios es uno, yo no puedo decir que son dos. Porque es la Biblia que lo dice. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo voy a decir que son dos, yo tengo que tener una explicación para eso. ¿Cuál cita bíblica es? ¿Qué libro de Macabeo que lo dice? No, que hay que tener una explicación. Sí. Entonces, cuando hablamos del alma, cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos de la salvación, hay que tener una explicación. ¿Qué es la salvación? La salvación es una decisión. Sí. O sea, Cristo hizo el sacrificio, pero tú eres el que decide. Exactamente. Ahora, eso no es libre albedrío, la decisión. Porque el libre albedrío es que yo hago todo lo que yo quiero en la vida y eso no existe. Eso sería decir que yo soy soberano de mi vida y contradecir la soberanía de Dios. ¿Qué pasó con la locura de aquel rey Nabucodonosor? ¿Por qué fue loco? Porque él creía que él estaba ahí por él mismo. Sí. ¿Y qué reconoció él? Que Dios quita y pone. Entonces, ahí hablamos de que existe una consecuencia
para O cada sea, acción. si Dios quita Claro. y pone, ¿qué significa? Eso significa soberanía. Sí, es Exactamente. soberanía. El hombre no pone ni quita a nadie. El hombre no hace que las cosas sucedan. Dios sí. Dios sí. interviene en la tierra. Y la Biblia lo dice y lo establece. Ujú. Dios ha intervenido en muchísimas situaciones. Wow. A mí me parece interesante todo lo que hemos venido hablando y podemos decir que qué gratitud, qué bueno, que en Jesús se resumen todas las cosas, por Él fue hecho Sí, todo sí. y para Él fue hecho todo. Y que si usted lo acepta como su Señor y Salvador, es porque usted está asumiendo el ejemplo que Jesús nos vino a dar acerca de lo que es una relación con el Padre, que viniendo como humano nos enseñó un modelo de cómo acercarnos al Padre, de que 100% hombre, murió en la cruz del Calvario, no era Dios en ese momento, llevó sobre él toda nuestra carga, toda nuestra rebelión. Y importante, que fue el tema central de esto, es que si usted está atravesando por una etapa de tristeza, por una etapa de esa emoción, usted no está endemoniado, usted no tiene un espíritu inmundo, pero sí usted debe fortalecerse con el fruto del Espíritu para recibir gozo y evitar, sí, caer en otras cosas que ya tienen que ver con espíritu inmundo, como es la depresión, por ejemplo. Amén. Porque una persona triste puede llevarse a encaminar a ver cosas y a tratar con cosas que no tienen que ver con Dios y caer en una depresión. Entonces ya cuando cae en la depresión, ya ahí sí no está en la parte normal de las emociones del cuerpo y del amor. Ya entonces entra en un problema espiritual. Ahí sí es un problema espiritual, señor. Que es cuando se le da la entrada a los espíritus del diablo. Sí, nos vamos. Muy Pastor, fuerte. ¿cómo lo pueden seguir en las redes sociales? Bueno, Víctor Almanzar en Facebook, Víctor Almani en Instagram y en YouTube, la Cátedra del Maestro. Amén. Recuerde suscribirse a Excelencia Cristiana, comparta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia